¿Qué tal amigos que nos visitan a través de nuestra página Salud y Bienestar? Los saluda Ever Moreira y el día de hoy me encuentro en el estudio jurídico del abogado José Luis Hidalgo, quien nos va a comentar acerca sobre el proyecto de ley del Código Orgánico de la Salud. Abogado, coméntenos cuáles son los aspectos positivos y negativos de este proyecto de ley. Bien, gracias en primer lugar por la invitación a este programa, a ustedes que son unos estudiantes bastante inteligentes y que tienen un futuro muy prometedor. Respecto al COS, al Código Orgánico de la Salud, al proyecto del Código Orgánico de la Salud, tiene pros y tiene contras. Ha sido motivo de varios comentarios de orden positivo y negativo por parte de un sinnúmero de agrupaciones sociales, pro vida, pro aborto, pro eutanasia, pro consumo de estupefacientes como la marihuana. Este Código Orgánico de la Salud tiene varios artículos que son controversiales porque dentro de este cuerpo normativo se establecen 4 presupuestos interesantes. Reactualizar la normativa con respecto al derecho a la vida, con respecto al derecho de consumo a la droga de orden legal, con respecto al derecho de decidir respecto hasta qué punto uno decide o no vivir, como por ejemplo un punto controversial es el hecho de que se establece un testamento vital. Esa es la figura jurídica que está establecida en este cuerpo normativo, que aún es un proyecto, cuya finalidad principal es que la persona que se encuentre internada en un centro de salud y que tenga pues un estado de salud bastante catastrófico o bastante grave, a punto de morir, pues tenga la posibilidad de que voluntariamente decida hasta qué punto lo pueden volver a reanimar si es que sufre un colapso absoluto de su cuerpo, o hasta qué punto se puede rechazar las acciones médicas por parte de los especialistas en la medicina de los hospitales o de las clínicas donde estén internados. Es decir, pueden rechazar a vivir. Esto en otros ordenamientos jurídicos se lo conoce como la eutanasia, la posibilidad de decidir hasta cuándo vivir. Y pues me parece correcto, porque nadie puede estar obligado a sufrir situaciones indecorosas o humillantes hasta cierto punto. Una persona que se encuentra en estado vegetal, yo no considero pertinente que se encuentre viviendo de manera superficial conectado a una máquina. O una persona que tenga una enfermedad catastrófica como un cáncer terminal, que ya esté sufriendo o que tenga que hacerse diálisis 2 veces, 3, 4 veces a la semana, es grave. Si su salud se encuentra tan deteriorada, considero que sí sería adecuado que pueda decidir hasta qué punto se le sigue haciendo o implementando estas medidas para que viva superficialmente y siga sufriendo. Abogado, como es de conocimiento, este proyecto de ley recoge 13 normativas, los agrupa en un solo código. Pero muchos de ellos, o los artículos que usted ya ha mencionado, que son considerados como nudos críticos para los asambleístas que están en esta comisión, que los está debatiendo, ¿no se iría en contra de lo que establece la Constitución, que por principio de jerarquía es mayor, como el tema del aborto, el tema de los vientres de alquiler? Claro. Que no hay una vamos por legislación. partes. Vamos tocando el tema del aborto. Si bien es cierto, la Constitución y específicamente todo el ordenamiento jurídico en general, el Código Civil establece que se reconoce la vida de una persona desde la concepción, pues lógicamente, si se establece la figura del aborto, pues sería inconstitucional. Tendría que modificarse tanto la Constitución como leyes orgánicas que son secundarias en atención a la supremacía constitucional establecida en el artículo 425. Pero de manera general, el tema del aborto ya ha sido superado en continentes europeos y americanos. Incluso una relatoría de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha indicado que es positivo el aborto en tanto y en cuanto existan ciertas circunstancias exógenas, como por ejemplo que la persona haya sufrido de una violación, o que la persona, y producto de esa violación se ha engendrado un ser dentro de su vientre y no lo desee tener. Otro ejemplo sería también cuando esta persona, aparte de haber sufrido una violación, pues también tenga una enfermedad catastrófica o tenga disfunción mental. Una persona con un retraso mental moderado tampoco sería adecuado que esté obligada a tener un niño que ha sido producto de una violación.
Entonces este tipo de situaciones ya están solventadas en Estados Unidos y están solventadas en Europa. A título personal yo soy pro vida, yo no acepto el aborto, pero desde una perspectiva jurídica, lógica, racional es positivo. No lo comparto, pero hay muchos grupos incluso en Ecuador que son pro aborto y tienen unas razones jurídicas bastante tentables. Si se aterriza esto en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, tendría que modificarse totalmente la Constitución. Sería inconstitucional si se aprueba este artículo. Pero a nivel mundial es una corriente que está ganando espacio por las consideraciones que antes he mencionado. Ahora usted hace referencia a otro tema muy interesante como es el consumo de la marihuana. Esa es otra situación un tanto antijurídica. ¿Por qué? Porque ya se encuentra regulado como un delito contemplado en el cuerpo normativo que sanciona los delitos, que es el Código Orgánico Integral Penal. Tendría que cambiarse la tipología de este delito del COIP para que se pueda consumir este tipo de planta que es la marihuana. Con fines medicinales. Únicamente con fines medicinales, y pues recordemos que también hay una tabla mínima de gramaje con la finalidad de poder determinar cuál sea la sanción jurídica, mínima, mediana, alta y máxima escala. Tendríamos que determinar cuál es el gramaje menos que mínimo para que pueda tenerlo en su posesión y consumirlo con fines terapéuticos. Ahí habría también que modificar cierta normativa en el COIP y en la Constitución, porque es ilegal. El consumo y la plantación son delitos. Habría que ver de qué manera se hila más profundo para que pueda ser positivo. A título personal, yo considero que en el sistema ecuatoriano sería contradictorio, sería negativo, y esto ya sucedió en el año 2014 y 2015, cuando de manera superflua se quiso legalizar hasta cierto punto la tenencia de droga con la famosa tablita. ¿Y cuál fue la reacción directamente proporcional a la, entre comillas, legalización de esto? Fue una masificación de consumo de droga. Desde el 2014 hasta la actualidad se han multiplicado los menores de edad que consumen esta famosa droga como es la H, que consumen marihuana. Se puede ver caminando en las calles de la 9 de octubre a esta hora, ustedes caminan y se darán cuenta que no ven al menos 1 o 2 muchachos consumiendo droga. Entonces eso es lo que antes no se veía. Es distinto. Es distinta la cultura ecuatoriana a la cultura europea. Me dirán, sí, pero en Holanda se consume legalmente droga. Sí, pero no vas a comparar Holanda o Suiza o Inglaterra, o Noruega, o Suecia con Ecuador. Sería desproporcionado y negativo que se legalice el consumo, incluso con fines terapéuticos en Ecuador. O sea, no hay una dependencia de ese No, consumo. porque lo que se va a crear es una relación de dependencia con la droga y va a ser mucho peor. Eso incluso sucedió en Uruguay, se legalizó el consumo de la marihuana y se aumentó, no se disminuyó los consumidores, es peor todavía, es un aspecto negativo que yo he descifrado en esta situación. ¿Y esta propuesta de legalizarla al menos para fines medicinales no induciría a comercializarla también? Pero por supuesto, por eso le digo, si se legaliza el tema del consumo de marihuana para fines terapéuticos, es dejar la puerta abierta para que se comercialice a nivel macronacional. No es la solución. No podemos, como cultura ecuatoriana, acoger este tipo de medidas por parte del Estado, porque no estamos preparados culturalmente, ni sociológicamente, ni psicológicamente para este tipo de medidas y de libertinaje libertario al cual nos estarían abriendo la puerta si se aprueba este Código Orgánico de la Salud. Abogado, la legislación ecuatoriana menciona en alguna de sus leyes algo con respecto al vientre subrogado, al vientre de alquiler. Sí, a ver, no. Es una práctica común, efectivamente. Lo que quiere hacer el Código Orgánico de la Salud es legalizar y canalizar esta situación. ¿Qué es lo que establece el proyecto del Código Orgánico de la Salud? Pues básicamente que se pueda prestar el vientre de una mujer fértil en pro de de un grupo de personas que pueden ser esposos o quienes estén uno de hecho, una pareja que quiera tener un hijo, que uno de los dos no puede, en este caso la mujer porque es infértil, para que pueda concebir de manera artificial. Eso hasta cierto punto de vista es correcto. ¿Qué es lo que establece el Código Orgánico de la Salud? Lo legaliza, lo normativiza, pero prohíbe la aceptación de donaciones y de compensaciones económicas. No lo quieren hacer un negocio. Y eso me parece correcto. Es que a eso vamos. Se ha hecho una propuesta, pero no un análisis o un estudio
porque en Ecuador, con las condiciones económicas en las que nos encontramos, esa sería tal vez un modo de conseguir recursos, tal vez no ilegal, pero sí antiético e inmoral. Yo lo considero que hasta cierto punto de vista es correcto, con la finalidad de ayudar a aquellas personas que quieran tener hijos y que sea infértil la mujer. Prestar un vientre para concebir, pero sin que esta persona que presta su ser reciba una compensación económica, porque no es un negocio concebir una vida. Abogado Hidalgo, en cuanto al Sistema Nacional de Salud, la propuesta de este proyecto de ley indica que el Sistema Nacional de Salud debe estar bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, ciertos legisladores han opinado que se podría hacer una superintendencia de la salud. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Se está hablando no de una superintendencia, sino de un Consejo Nacional o de un órgano especializado para que regule todo lo atinente a temas de salud. Yo no lo considero inadecuado desde el punto de vista del principio de especialidad, que sean especialistas los que manejen el tema y no burócratas que están en el Ministerio de Salud que tal vez desconocen del tema, porque en el Ministerio de Salud hay más gente administrativa que no tiene el cargo de médicos y que toma las decisiones. Ahora, desde el punto de vista económico, eso le va a costar al Estado crear otra dependencia fuera del ministerio que tome las decisiones, más burocracia. Económicamente no es correcto, tanto en cuanto ahora se están tomando medidas de austeridad y se va a crear otro organismo con otras personas que son burócratas y se van a abrir nuevas partidas presupuestarias, pero desde el punto de vista de la especificidad para tomar decisiones adecuadas, siempre que este nuevo Consejo de la Salud esté integrado de especialistas, lo considero adecuado. Y ya para culminar, abogado, ¿cuál sería lo más correcto a nivel jurídico en el momento que se apruebe este Código Orgánico de la Salud? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que se espera en cuanto a la jurisdicción? Expectativa. Bueno, ya les he comentado, si hablamos del uso del cannabis, sería un error que lo aprueben. Si hablamos del aborto, a nivel jurídico y social, es adecuado. Comentario personal, no lo acepto, pero es lo correcto. A nivel de principio de voluntad de las personas que están padeciendo de una enfermedad catastrófica y que puedan decidir respecto a si viven o no, también lo considero adecuado. Nadie está obligado a recibir torturas por su propia enfermedad. Y respecto son los 4 puntos más importantes a la creación de este consejo de especialistas de la salud para la toma de decisiones, también lo considero adecuado, pero siempre tomando la mesura del caso, no llenar de burócratas y cometer el mismo error que siempre. Listo.